Bueno, y ahora vamos a presentar al padre Mario Haller. El padre Mario Haller pertenece al clero de la Arquidiócesis de Paraná. Fue ordenado presbítero en 1992 por Monseñor Estanilidado Carlic. Es párroco de Nuestra Señora de la Piedad en la ciudad de Paraná y decano del decanato primero de esa jurisdicción eclesiástica. El padre Haller es licenciado en Sagrada Liturgia desde 1996 en Pil Roma y doctor en Teología desde 2014 en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Docente, escritor de varios libros y artículos académicos publicados en la Argentina y en el exterior. Es el actual presidente de nuestra Sociedad Argentina de Liturgia. Así, Mario, es un gusto presentarte. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Ya no soy decano por la gracia de Dios, ya he sido liberado de ese oficio. Las otras cosas más o menos permanecen. Antes escuchábamos una composición poética, musical, que algunos la conocerán y tal vez otros no. Para que nos demos cuenta, hace algunos años yo pasé por la abadía Gaudium Mariae, el gozo de María de las monjas benedictinas de cercano a Carlos Paz, en Córdoba, y una de las monjitas me preguntó: usted que escribe sobre liturgia, ¿me puede dar a conocer esto del pregón navideño, de la calenda navideña? Y yo la verdad es que en ese momento le dije: sí, sé que hay algo, pero no me he informado demasiado. Y hace un tiempo busqué, analicé, lo que hemos escuchado es el pregón navideño, que es una especie de paralelo de lo que es el pregón pascual. Ahora, no es habitual que este pregón navideño se cante en la noche buena. Evidente, no tiene la riqueza del pregón pascual, porque tampoco la Navidad se asemeja propiamente a la celebración pascual. Es un anticipo, es un inicio, pero es una composición, digo por si alguno tiene cierta escrupulosidad, puede ver el directorio de liturgia y piedad popular, ahí hay una indicación sobre su uso. Puede ver el calendario litúrgico en la parte final, donde no solo está la indicación de dónde se coloca, cuándo se canta y el texto mismo del pregón, allí lo tienen. Por lo tanto, puede ser novedoso. Les digo, para simplificar, yo la primera vez que se va a cantar en mi parroquia es ahora en la próxima Nochebuena. Es decir, cuando llega la procesión, después del saludo, en lo que podría ser el lugar de una monición, va este anuncio que es muy lindo, por otro lado, por el contenido que tiene. Yo no les voy a explicar, ustedes lo escuchan, lo ven, no les voy a explicar, no les voy a leer el pregón, pero hay una conjunción entre el dato histórico y el dato de la fe, porque concluye precisamente haciendo una afirmación de la fe en el misterio de la encarnación, pero aparecen todas las circunstancias históricas y no solamente la referencia a Augusto, que también está en el Evangelio de Lucas 2, que vamos a leer en la en la Nochebuena, sino que también está la referencia a Roma, Grecia, a la historia sagrada, de manera que, ¿qué es lo que nos hace ver? El acontecimiento de la encarnación en un marco histórico concreto. ¿Por qué? Porque la encarnación no es un mito, sino que es un hecho histórico salvífico. Entonces, ya de entrada nos pone este pregón navideño en la verdad profunda de nuestra fe. Dios, en su Hijo Jesucristo, ha entrado en la historia del hombre. Fíjense que nosotros estamos haciendo un poquito, el título de esta jornada es sobre la Navidad como un acontecimiento de Dios con nosotros, con una invitación para que nosotros
renovemos nuestro compromiso de estar con Dios. Y esto es muy propio del camino de los padres de la Iglesia, que sobre todo en Oriente se habla del camino de la divinización. Las palabras de San Juan Crisóstomo: qué noticia más bella que esta, Dios en la tierra y el hombre en el cielo, tienen este sentido. Después, Agustín o León lo dirán con otras palabras, pero son las mismas, digamos, grandes afirmaciones de este tiempo. Yo voy a decir dos o tres cosas, trataré de ser breve, algunas cuestiones históricas que nos pueden ayudar a comprender la celebración de la Navidad. La celebración de la Navidad como tal es del siglo IV. Tiene su madurez en el siglo V, pero es del siglo IV. Sin embargo, hay antecedentes. Hay antecedentes ya desde el inicio, porque hubo una cierta veneración en los primeros cristianos. Hay testimonios de este hecho de la gruta de Belén. De manera que, bueno, no nos vamos a adentrar en todos los detalles históricos, pero la gruta ha sido como un punto de atracción de la mirada de los primeros cristianos. Y hay testimonios de hombres como Justino, Orígenes. También hubo intentos de hacer desaparecer la gruta, como lo hizo Adriano cuando, el emperador Adriano, cuando destruyó Jerusalén e hizo construir un templo pagano sobre la gruta cristiana, la gruta del nacimiento de Jesús. Otro momento en la historia importante fue la construcción de la Basílica de la Natividad, hecho que se debe a Santa Elena y la construcción de las iglesias en Jerusalén y en Roma bajo el gobierno del emperador Constantino. Pero la Basílica de la Natividad también tiene una larga historia, muy linda. Bueno, ya tenemos ahí en el siglo IV este elemento. Y fíjense que hay esa famosa peregrina Egeria, que es del norte de España o del sur de Francia, que al finales del siglo IV, da testimonio que allí se celebraba una vigilia y luego se iba procesionalmente a Jerusalén para continuar con la celebración de la Eucaristía nocturna. ¿Cómo se celebra en Roma? En Roma aparece la fiesta en el siglo IV, en un cronógrafo, en un calendario, y después rápidamente va a ir tomando cuerpo esta fiesta. En Roma después vamos a tener la iglesia de Santa María la Mayor, donde en una capilla se van a encontrar las presuntas tablas del pesebre traídas hipotéticamente por San Jerónimo a Roma desde el Oriente y que dio lugar a la misa de medianoche, la importancia de la misa de medianoche, así allí junto a las tablas del pesebre. Todo es digamos, un pantallazo histórico. ¿Cuál es un tema importante, si bien no es una cuestión dogmática, pero casi todos los autores coinciden, que la Navidad surgió como la inculturación de una fiesta pagana? Eso es comúnmente admitido. Es raro que alguno, digámoslo así, lo niegue. Puede haber, pero que era la fiesta del sol invicto, porque entre el 24 de diciembre y el 25 de diciembre es la noche más larga en Roma, y a partir de ahí los días comienzan a ganarle tiempo a la noche. Por eso el 25 se celebraba una fiesta pagana muy importante en Roma, que es la del sol no vencido. Los cristianos, fíjense que una fiesta semejante se celebraba también en Alejandría, Oriente, al norte de Egipto, la gran Alejandría, la importancia que junto a Antioquía tuvieron en la antigüedad. También una fiesta de la luz, en las mismas condiciones que en Roma, pero el 6 de enero se celebraba, no el 25 de diciembre. Los cristianos de una y otra parte habrían aprovechado, es casi seguro que así fue, esta fiesta pagana del sol invicto, pero preguntándose cuál o quién es el sol
no vencido, o el sol que nace de lo alto y que no es vencido. Y entonces tienen lo que se llama un proceso de inculturación y pasan de una fiesta pagana, pero con un nuevo sentido, a celebrarla como fiesta cristiana. De esto se hace eco San Agustín en sus sermones, o sea, pocas décadas después o pocos años después. San Agustín, cuando predica sobre la Navidad, habla precisamente de que el día es célebre por el nacimiento del sol, que es Jesucristo, y no por su referencia al sol cósmico, al astro. De manera que fíjense cómo rápidamente la fiesta de Navidad inculturada pasa a celebrarse, en este caso, en el norte de África. Hay un testimonio anterior todavía de otro padre de la iglesia, Optato de Milevi, que es menos conocido. León Magno, que es el teólogo de la Navidad, todavía se queja en el siglo V de que había gente que iba a celebrar la Navidad en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y antes hacía o le daba culto al sol, es decir, como todavía un elemento que perduraba de la cultura pagana. Y ya con esto les estoy hablando de dos grandes padres que tienen que ver con la Navidad. Les confieso que yo estoy escribiendo un artículo sobre esto y que quedo admirado, y por eso les voy a hacer algunas recomendaciones. Ustedes en internet disponen toda la obra de San Agustín, toda la obra. Pero si ustedes quieren leer algo, digo porque por ahí no es tan fácil encontrar el material, pero lo tienen en internet. Sobre la Navidad, San Agustín escribió 13 o dijo 13 sermones. Los pueden encontrar en www.augustinus.it. Son los sermones que van del 184, si quieren anotar los números, al 196. ¿Quieren entrar en la reflexión de Agustín sobre la Navidad? Tienen 13 sermones. Puede ser un trabajo mirar uno por día, por ejemplo. Ahora, Agustín va a poner su énfasis en la verdad de la encarnación. También León Magno. Pero me hizo pensar estos días lo que dijeron los muchachos, me refiero a Mario Sánchez desde Córdoba y Marcelo Carraza cuando desde Victoria en Entre Ríos, cuando hablaron de catequesis y liturgia, cuando dijeron los dos, dijeron la catequesis anuncia, la liturgia comunica. En cierto modo esto se ve en Agustín muy claro y en León Magno. ¿Por qué? Porque en Agustín es mucho más un catequeta que por un lado propone la fe, la anuncia, y León Magno es claramente un liturgo, sin dejar de ser catequeta y un gran dogmático, pero es un liturgo que llega a darle a la Navidad una categoría nueva. Por eso se lo llama a San León el teólogo de la Navidad. Las expresiones que ustedes pueden encontrar en Agustín son maravillosas, como escribe él, evidentemente. Es un hombre que tiene una finura a la hora de escribir, de hablar, por su preparación académica, y hay algunas expresiones que uno se queda leyéndolas y releyéndolas. Les voy a leer, por ejemplo, en una expresión, pero son 13 sermones. Dice, dos son los nacimientos de nuestro Señor Jesucristo, uno divino, otro humano, y ambos asombrosos. Aquel sin mujer, el divino, que fuera madre, este sin varón, que sea padre. A uno y otro nacimiento puede referirse lo dicho por el profeta Isaías. Su nacimiento, ¿quién lo ambas cosas humanas y motivo de gran admiración? Un ángel hace el anuncio,
una virgen lo escucha, cree y concibe. Lo que se dijo hoy, ¿no? Cree y concibe. En el alma se hace presente la fe y en el vientre Cristo. Ha concebido una virgen. Asombraos, una virgen ha dado a luz. Asombraos más aún, después del parto permaneció siendo virgen. ¿Quién pues narrará este nacimiento? Aparece todo el tema de la luz en San Agustín, que es magistral, pero bueno, un texto simplemente para que vean, porque eso les explica ya por qué uno de los prefacios, de los 3 prefacios de Navidad, precisamente considera la Navidad como misterio de luz. Y todo lo que se refiere a la luz, al misterio de Navidad y la luz, y la conexión que hay entre la luz en Navidad y la luz en la celebración mayor del cristianismo, que es la Pascua, cuya la primera parte de la liturgia pascual es el lucernario. Y ya les permite entender por qué San León va a resolver un problema, porque la Navidad celebra el inicio de la salvación. La Pascua celebra la culminación de esa celebración. Un riesgo es que nosotros veamos estos misterios desconectados entre sí. Y hay que ver que la Navidad no es una fiesta más importante que la Pascua, se ordena hacia ella, con toda la grandeza que la Navidad tiene. Fíjense lo que decía Agustín, a, eh, he vuelto a San Agustín. No le hizo a él feliz el día en que nació. Al contrario, fue él quien hizo agraciado el día en que se dignó nacer. Fíjense lo que sigue. Reconozcamos al día y seamos día. Es decir, lo que hacemos en el bautismo, ¿no? Cuando entregamos el signo de la luz a los padrinos, para que seamos luminosos. Comienzan a menguar las noches y a crecer los días en el día preciso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos, pues, hermanos, por solemne este día, no pensando en este sol, como los infieles, hace memoria del culto pagano, sino en quién lo hizo, criatura de Dios. Él, que era la palabra, se hizo carne para poder estar bajo el sol en atención a nosotros. A ver, es un pedacito, es un párrafo de 13 sermones que tienen una riqueza increíble y que vale la pena meditarlos, se los sugiero. Tiene también 7 sermones para la Epifanía. Es decir, si este hombre ha predicado tanto, 13 sermones navideños, 7 de Epifanía, significa que las 2 fiestas ya se celebran en África. ¿Cómo es el origen de estas 2 fiestas? Fíjense que en la Navidad siempre se ha subrayado la adoración de los pastores. En la Epifanía se subraya la adoración de los magos. La Navidad nació concretamente en Roma, subrayando la adoración, por supuesto, de la Virgen, de San José, de los pastores. Mientras que en Oriente, el 6 de enero, la fiesta nació con el nombre de Teofanía, porque se consideraba en una sola fiesta que se celebraban 3 misterios que manifestaban precisamente a Dios en la adoración de los magos a las naciones, a los gentiles, pero también el bautismo del Señor y las bodas de Caná de Galilea, porque en el bautismo se manifestó Dios Trino, en las bodas de Caná manifestó la gloria de Jesús y como dice el texto, sus discípulos creyeron en él. Es decir, la fiesta oriental de la Epifanía celebraba estos 3 aspectos. La fiesta occidental de la Navidad
celebraba el nacimiento de Jesús. Las dos se intercambiaron pronto, tal es así que ya San Juan Crisóstomo, que es del Oriente, o San Gregorio Nacianceno, hablan de la Navidad en el Oriente. Pero si ustedes van, por ejemplo, a la liturgia de las horas nuestra, la de hoy, el día de la Epifanía del Señor, en la antífona del cántico evangélico encuentran esta oración. Hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo ha lavado los pecados de ella. Los magos acuden con regalo a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Nosotros el 6 de enero no celebramos las bodas de Caná y el bautismo se celebra después, pero aquí nosotros tenemos todavía la presencia del sentido originario de la Epifanía. Nosotros en Occidente, en Roma, nos quedamos más claramente con el 25 de diciembre como la Navidad, el 6 de enero como la Epifanía. Pero, es decir, las dos fiestas están íntimamente unidas, se intercambiaron rápidamente. Y una cosa linda es que la Epifanía, hay textos agustinianos también muy lindos, la Epifanía fue rápidamente asumida bajo el aspecto de adoración de los magos en Roma. ¿Por qué? Porque los magos representan las naciones paganas. Por eso son tres en la representación iconográfica, porque si bien los dones eran tres, pudieron haber sido más. El texto no dice que fuera fulano, mengano y sultano. Eso lo acuñó la tradición. Pero sí, como explicara años más tarde o siglos más tarde, Beda el Venerable, representan a los tres continentes. Por eso hay uno negro, que representa África. De manera que esto es una relectura hecha en la tradición para decir, todas las naciones paganas han sido invitadas a adorar al único Dios nacido en Belén. Este sentido teológico profundo es el que está subyacente. Y fíjense que tanto Agustín como después León Magno van a insistir. Los pastores representan al pueblo de Israel, los magos representan a las naciones. Y los romanos, lo dice después en sus textos San Agustín claramente, eran, digamos, se consideraban ellos representados en los magos y por eso asumieron pronto la festividad de la Epifanía. De hecho, un texto de San Agustín de uno de sus sermones dice, los magos eran las primicias de los gentiles, nosotros, está hablando del África del Norte, Agustín de Hipona, somos el pueblo constituido de gentiles. Por eso, digamos, a ver, hay acá, si ustedes quieren leer los sermones de San Agustín, hay una mina de oro, de diamante, no sé qué metales, cada uno, digo, si no, lean algunos, pero digo, es una maravilla. San León, San León muere en el año 461, pero asume el pontificado en el año 440. Hacía 10 años que había muerto San Agustín. Y San León es el Papa de Calcedonia, el que definió la verdad, una sola persona, dos naturalezas. San León explicaba en sus homilías la fe, como lo hacía Agustín. Pero San León, además de la autoridad que tenía y de haber sido el Papa que mandó el tomo a Flaviano con la fe que luego se definió en Calcedonia, hago un paréntesis, hoy se subió en la página de la SAL una conferencia sobre San León Magno, en la Navidad en San León Magno, de la Pontificia Universidad Católica de México. Estos días han estado haciendo distintas conferencias sobre la Navidad en distintos padres de la Iglesia. Hoy se subió ya a la página la conferencia sobre León, porque decir Navidad es necesariamente hacer referencia a León.
¿Por qué? Porque León concibió la Navidad como un sacramento. Agustín la concibió como un aniversario. Llegó a concebir la Pascua como un sacramento, pero no la Navidad. En cambio, León dijo, es un sacramento, un signo de la acción de Dios para salvarnos. Y el padre dijo hoy, el padre Carlos habló de la importancia del ahora en la liturgia, que en San León Magno es la importancia del hodie, del hoy. Hoy sucede lo que la liturgia celebra. Esto es una categoría que habría que hacer una reflexión aparte, seguir estudiando. ¿Por qué? Porque la liturgia actualiza el hecho salvífico. De manera que para León, fíjense, hay un sermón de los 10 sermones de León, de los 10 sermones de León sobre la Navidad, porque también tiene sermones sobre Epifanía, no tiene sobre Adviento, dijimos antes, está en la liturgia de las horas, lo hemos rezado desde hace mucho tiempo, pero es la clave, justamente en el sitio de la Pontificia Universidad de México, lo que hace el sacerdote que explica es una exégesis de este sermón. Yo leo 2 párrafos nada más, porque es imposible. Amadísimos hermanos, versión actual de la liturgia de las horas para Argentina. Hoy ha nacido nuestro Salvador, con la concisión que es propia de León. Alegrémonos. Fíjense lo que sigue. No puede haber en efecto lugar para la tristeza en este día en que nace la vida. Vida que destruye el temor a de la muerte y nos llena de gozo con la promesa de la eternidad. ¿Por qué? Porque en la encarnación Dios se hace hombre para que el hombre inicie su regreso a Dios, pueda volver a Dios. Miren lo que sigue, el motivo de la alegría, que no es la sidra y el pan dulce, aunque puedan expresar en la sidra y el pan dulce la alegría, pero vamos por otro lado. Que nadie se considere excluido. Ahora que se habla de la inclusión, miren lo que dice León, hace siglos. Que nadie se considere excluido de esta alegría, porque el motivo de este gozo es común para todos. Nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como a nadie encontró libre de culpa, así ha venido para salvarnos, a todos. Y sigue, alégrese el justo, porque se acerca la recompensa. Regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón. Anímese el pagano, porque es llamado a la vida. Agustín no alcanza en uno de sus sermones a decir todo lo que dice León, porque se refiere más bien a los cristianos y sus distintas categorías, digámoslo así. En cambio, León claramente va a afirmar que es una celebración que actualiza el misterio y que esa encarnación es para todos, sin distinción de personas. Hay unas palabras, si me permiten un poquito más, del Papa Benedicto, que tiene algunas homilías sobre estos temas que son fantásticas. Voy a leer, aunque sea un poquito mucho, pero voy a leer. Toda celebración es presencia actual del misterio de Cristo, y en ella se prolonga la historia de la salvación. Celebrar los acontecimientos de la encarnación del Hijo de Dios no es un simple recuerdo de hechos del pasado, sino que es hacer presente los misterios portadores de salvación. En la liturgia, en la celebración de los sacramentos, esos misterios se hacen actuales y llegan a ser eficaces para nosotros hoy.
La Navidad ya es la primicia del Sacramentum Mysterium Pascale, del Sacramento Misterio Pascual, es decir, es el inicio del misterio central de la salvación que culmina en la pasión, muerte y resurrección, porque Jesús comienza a ofrecerse a sí mismo por amor desde el primer instante de su existencia humana en el seno de la Virgen María. La noche de Navidad, por tanto, está profundamente vinculada a la gran vigilia nocturna de la Pascua, cuando la redención se realiza en el sacrificio glorioso del Señor muerto y resucitado. Encarnación y Pascua no están una al lado de la otra, sino que son dos puntos clave inseparables de la única fe en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado y redentor. La cruz y la resurrección presuponen la encarnación. La celebración litúrgica de la Navidad, por tanto, no es solo recuerdo, sino que es sobre todo misterio. Ahí está claramente León Magno subyacente. No es solo memoria, sino también presencia. En efecto, la fecha del 25 de diciembre, vinculada a la idea de la manifestación solar, referencia a la historia, Dios que aparece como luz sin ocaso en el horizonte de la historia, nos recuerda que no se trata solo de una idea, la idea de que Dios es la plenitud de la luz, sino de una realidad. Para nosotros, los hombres, ya realizada y siempre actual. Con la, digamos, con el modo que tiene Benedicto XVI, que parece difícil, lo que pasa es que hay que leerlo detenidamente y sacarle provecho a todo lo que dice. Algunas cosas más, bueno, hoy el padre Carlos insistió en las antífonas, en la eucología. Toda la buena parte de las oraciones que nosotros usamos, particularmente en Navidad, provienen de esta época, de la época de León Magno. Algunos textos provienen directamente de sus manos, otros se atribuyen a él o al contexto de la época y se han, digamos, escrito y los contienen los antiguos sacramentarios de la Iglesia. El veronense, que es el más antiguo, que se le atribuyó a San León. Por ejemplo, del veronense viene la oración de la misa del día de Navidad, que es una joya literaria y teológica increíble. Nosotros por ahí puede darse que la escuchamos rápidamente, pero por ahí no le prestamos demasiado atención, que también está la liturgia de las horas. Dios nuestro, que admirablemente creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo, como Él compartió nuestra condición humana, que es el motivo de la encarnación. Es decir, se hace hombre para que nosotros podamos hacernos, entre comillas, Dios. Esto que estábamos diciendo, Dios con nosotros, nosotros con Dios, o qué noticia más hermosa o bella que esta, que es Dios en el cielo, Dios en la tierra, el hombre en el cielo. O sea, van en esta dirección. Esta oración es muy antigua y la rezamos en el día de la Navidad. Y para no extenderme, porque habría muchísimo más, les digo, los invito a que ustedes puedan, porque en general los textos bíblicos se los explican en las misas. Los que no siempre son explicados o accedemos a los textos, como decía el padre Carlos, son los llamados textos eucológicos, es decir, las oraciones de la iglesia. Y entonces nosotros a veces nos privamos, son tan sencillos o son tan simples que a veces pasan desapercibidos. Hay 3 prefacios de Navidad. Uno se llama Cristo, la luz del mundo. El otro se llama La restauración del universo en la encarnación. Y el otro se llama El doble intercambio en la encarnación del Verbo.
todos estos prefacios o provienen de León o provienen de los sacramentarios antiguos, pero todos están permeados de las enseñanzas de los padres de la Iglesia, en particular de León, pero no solo de León. Fíjense, aclaro un poco, o digo aclaro no, sino sumo a lo que dijo el padre Carlos. Si ustedes googlean y ponen, por ejemplo, los prefacios de la misa, curas, acuérdense, curas.com.ar, hay un sitio que los lleva a los textos eucológicos del actual misal, por lo tanto, sin ir necesariamente a consultar el misal en la parroquia, pueden acceder a los textos. Está todo ahí. Pero digo, por ejemplo, los prefacios de Navidad, curas.com.ar y ya tienen los prefacios o tienen los textos eucológicos. Livia hablaba hoy de la riqueza de textos y casi la imposibilidad de meditarlos. Hay una monjita de una comunidad benedictina que todos los días, por lo menos por un buen tiempo, hizo su meditación con las oraciones de la misa de cada día. Está bien, no lo podemos hacer todos, pero por lo menos saber que hay una fuente de espiritualidad. Por eso Monseñor Carnielo aconsejó en el último encuentro de la sal retomar las oraciones como fuente de espiritualidad cristiana. Y se basa en un libro de un español que justamente hizo todo un trabajo de las oraciones menores, entiéndase la colecta, superoblata y poscomunión de todos los domingos del año. Y el subtítulo es justamente La Eucología del Misal Romano, título Una fuente de espiritualidad. De manera que a veces nosotros a eso no lo suponemos, no lo enseñamos. Vuelvo sobre los prefacios. Fíjense el prefacio segundo de Navidad. Se llama La restauración del universo en la encarnación. Hay textos de León que son casi iguales. No los puedo leer ahora porque ya nos excedemos en el tiempo, pero sí leo el prefacio. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es en comenzó a existir en el tiempo. Esas dos generaciones, la eterna y la temporal, de la cual también hablaba San Agustín. Y escuchen lo que sigue. Para asumir en sí mismo todo lo creado. Los padres de la Iglesia insistían, no se redime lo que no se asume, que es un principio muy válido para la vida personal, para la vida espiritual, para la psicológica, etc. No se redime lo que no se asume. Jesucristo, el Verbo de Dios, asume la naturaleza humana para redimirla. De esto habla bastante detenidamente el sacerdote que habla sobre la Navidad en San León. Y miren lo que sigue, reconstruir lo que estaba caído. La reconstrucción de la humanidad a partir de Cristo. Y encaminar, volver al camino auténtico, al hombre descarriado hacia el reino celestial. Pero además el título, fíjense, la restauración, de la cual también habla la oración colecta que proviene del veronense y que probablemente haya sido manufactura directa de San León Magno, es decir, la restauración. A mí siempre me llamaba la atención algunas pinturas de la época renacentista o barroca, donde el pesebre lo han hecho en medio de una ciudad en ruinas. Queda como descontextualizado, no responde a la geografía de Palestina, no responde a la cultura, pero tiene un concepto teológico subyacente. En medio de una ciudad en ruinas, nace Cristo para reconstruir la naturaleza humana, para restaurarla y para reconstruir la ciudad a partir de Cristo, para que emerja nuevamente la ciudad de Dios.
Es decir, son autores, pintores en este caso, que han tenido verdaderamente una concepción teológica y que la han plasmado a través de la belleza, pero que han plasmado toda una verdad profunda. Fíjense el último prefacio, el último prefacio, el intercambio en la encarnación del Verbo, lo mismo. Por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hace partícipes de su eternidad. Por eso León va a terminar el sermón primero, pero no el único, pero famosas palabras del sermón primero, que está en la liturgia de las horas, cuando dice, reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y vincula la Navidad al bautismo, o el bautismo a la Navidad, porque a través del bautismo hemos comenzado a ser partícipes en la naturaleza divina. Él se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos ser partícipes de su naturaleza divina. Por eso se produce este admirable intercambio del cual tanto hablaron los padres. De hecho, también en uno de los sermones de la Navidad, en uno o dos habla León sobre eso que creo que todos conocemos, esa imagen de León donde dice la pila bautismal es como el útero de la iglesia, porque allí por la acción del Espíritu y el signo del agua se engendran nuevos hijos. Y por lo tanto la vinculación del bautismo cristiano con la Navidad se sigue. Por eso va a terminar la homilía, reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Y después dice con otras palabras, no vuelvas atrás, has comenzado un camino nuevo, sos un hombre nuevo, por lo tanto tenés que ser fiel a lo que ya sos. Bueno, son las 12:04, entonces también vean ustedes el prefacio de la Epifanía del Señor, cuyo contenido central dice, porque hoy, iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo. Y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con la gloria de su inmortalidad. ¿Ven? Yo decía estos días a algunos fieles, muchas veces hay obras hermosas, pero obras de arte, pero que con el paso del tiempo se van afeando, corren el riesgo hasta de destruirse. Es necesario muchas veces permitirse hacer con esas obras de arte, hacer un proceso de restauración para devolverlas a la belleza original. Eso es lo que hizo Dios con la encarnación de su Hijo, devolverle al hombre la posibilidad de ser restaurado para que su imagen pueda estar nuevamente embellecida. No fruto inicialmente de la obra del hombre, sino de lo que Dios quiere hacer en el hombre y para el hombre. Habría mucho más, bueno, pero digo, si ustedes quieren leer algo, les recomiendo Agustín, si quieren leer algo, les recomiendo León, y si quieren leer ya bien claramente desde la liturgia, les recomiendo las oraciones, particularmente los prefacios. Con todo lo que dijo el padre de los prefacios de Adviento, lo que dije yo de los prefacios de Navidad, van a tener posibilidad de al menos intentar aproximarse en alguno de ellos. De mi parte, muchas gracias. Es apasionante, pero bueno, hay condicionante, el tiempo.